Buen día. Semana número 7. Semana 7. Los problemas en el matrimonio. Okay. Vamos ya agarrándole más, como decimos, más el hilito al estudio, hermanos. O sea, creo que conforme va pasando el tiempo se vuelve un poquito menos tedioso, menos pesado, porque nos empezamos a acostumbrar ya, ¿verdad? Al ritmo. Y pues también, ¿verdad? La disposición que tenemos, el Señor siempre trabaja con nuestra disposición, ¿verdad? Acuérdese que dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿verdad? Eso quiere decir el que esté dispuesto. Y el Señor también dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala, ¿verdad? El Señor la va a dar abundantemente y sin reproche. Muy bien, problemas en el matrimonio. La semana pasada nos faltó un poquito de hablar, ¿verdad? Acerca de la esterilidad que no pudimos hablar y la planeación familiar. Buenos días, buenos días. Pero prácticamente, hermanos, en cuanto a la planeación familiar hay dos posiciones, ¿verdad? Porque a lo mejor usted dice, bueno, ¿yo qué, verdad? Yo ya tuve mis hijos, bla, 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 sí, pero va a haber personas que le van a preguntar, ¿verdad? A usted, amigos, amigas, compañeros, a veces algún familiar, a veces, pues en una situación donde usted va y ora por alguien que no conoce, pero la cuestión de la planeación familiar, que esto es parte de la semana pasada, hay dos posiciones, ¿verdad? Una es, no se cuiden, Dios sabe cuántos hijos les va a dar. Y la otra es, el Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado el dominio propio para poder nosotros analizar y ver nuestra situación económica, nuestra situación de salud y entonces, ¿verdad?, cuidarnos. En realidad no podemos asegurar una sola posición. Claro que la más lógica y por fe decimos, el Señor nos va a dar los hijos que Él desee, ¿verdad? Y es lógico, él tiene toda autoridad, Él tiene todo el conocimiento, pero, permítanme un tantito, déjenme decirlo aquí. Ok, y entonces, a pesar, ¿verdad?, de lo que el libro uh, muestra un poquito, ¿verdad? Pues en realidad, en la página 93, yo creo que este es un buen principio moral, bíblico que podemos tomar para la planeación familiar. En el punto 9, página 93.9, mero abajo, donde dice, todo padre cristiano tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos en las cosas del Señor. Esto lleva tiempo y paciencia. Algunas parejas que viven en las grandes ciudades mandan a sus hijos al cuidado de su familia extendida, o sea, es decir, con la abuelita, ¿verdad?, con la tía, para que me cuide los hijos. En las áreas rurales también, ¿verdad?, lo hacen porque es más barato vivir ahí. Entonces, ¿quién nos instruirá en los caminos del Señor? ¿Los familiares son cristianos? Pregunta. Si lo son, ¿se tomará el tiempo para la instrucción en las cosas de nuestro Señor Jesucristo? Todos los matrimonios deben examinar sus horarios, su capacidad monetaria, su habilidad de cuidar e instruir a sus hijos. Deben de pensar siempre en cuántos hijos pueden tener para cuidarlos apropiadamente. O sea, en pocas palabras, hermanos, es
dependiendo de lo que tú sabes que puedes por fe hacer, pues es donde tú vas a pensar, ¿verdad? ¿Qué capacidad tengo yo en paciencia, en tolerancia, en tiempo, eh, pues para tener hijos? Porque anteriormente, no, pues todos sabemos, ¿verdad? Todos tuvimos, nuestros abuelos pues tenían, por parte de mi mamá fueron 12, ¿verdad? Y todos comían en la misma casa. O sea, eh, no hay quejas de mis tías acerca de mi abuelo, ¿verdad? Por eso digo, según la capacidad de cada quien. Inclusive dicen ellas, nunca nos pegó, pero cuando nos hablaba y nos reprochaba, nos dolía más que los golpes, ¿verdad? Aquí es bueno, a lo mejor el abuelo mío tiene la capacidad de tener las 12 ahí. Tuvo 10 mujeres y un hombre, porque dos murieron. Entonces, dices tú, bueno, si él tuvo la capacidad, gloria a Dios, pero a lo mejor yo no tengo la capacidad de tener la paciencia para 10 hijos, ¿verdad? Entonces aquí yo creo que en realidad, hermanos, el Señor sabe cuántos hijos tendremos, cómo es nuestra capacidad, ¿verdad? Ahora, vemos también mucha pobreza en el mundo, vemos muchos niños abandonados, muchos hijos mal cuidados, porque los padres, ¿verdad? No son responsables, no son temerosos de Dios y no enseñan en realidad el amor que Dios tiene hacia los hijos. Así es que es mejor pensar, ¿verdad? Analizar, ver. No me gusta la cuestión de planeación, porque en realidad los planes son del Señor, pero sí, hermanos, ser sabios y al menos considerar, ¿verdad? Y cuando nos den o nos piden un consejo a base de esto, de decir, oiga, hermanos, y es bueno o dejárselo a Dios, la decisión es personal en realidad. Uno no puede decidir por los demás, no conoce uno sus condiciones de vida, les puede uno aconsejar, les puede decir acerca de esto, pero al fin y al cabo es decir, ¿sabes qué? Ponlo en manos de Dios, pídele a Dios que te muestre cuál es la manera, ¿verdad? De planearlo. ¿Por qué? Porque después también, hermanos, los métodos que existen hoy, la mayoría son métodos abortivos casi, o que matan o asesinan, ¿verdad? La semilla o el semen o el óvulo de la mujer. Entonces, también hay que considerar la mejor manera, ¿verdad? De lo que es la planeación familiar. Porque pues no queremos estar en contra de Dios, ¿verdad? Sino que queremos estar en la voluntad de Dios. Y por último, la semana pasada también fue lo de la esterilidad. Prácticamente volvemos otra vez a la pregunta. Si Dios sabe cuántos hijos vamos a tener, pero no tenemos, debemos de buscar una opción de ir al médico, de poder ver qué es lo que está mal y arreglarlo, hacer, como le llaman hoy, ¿verdad? In vitro, ¿verdad? O sea, una concepción que sea por medio de la ciencia. Y todas esas preguntas, a lo mejor nosotros que ya tuvimos hijos, tal vez son preguntas pues que ya no tienen, ¿verdad?, mucha relevancia, pero vuelvo a repetirles, pero ustedes van a tener la oportunidad con personas que todavía no, ¿verdad?, tienen hijos, de hablarles acerca del plan de Dios. Y acuérdense que en la palabra de Dios podemos encontrar todo, hermanos. Entonces, tenemos que ver el ejemplo bíblico. Y muchas de las mujeres de la Biblia eran estériles, varias de ellas, entre las más famosas, ¿verdad? Sara, Rebeca, adelante. Y vemos entonces que en realidad el que abría la matriz era el Señor, ¿verdad? Tener hijos era una bendición, el no tener hijos era ¿qué? Una maldición. Entonces vemos aquí el lado espiritual, ¿verdad? La bendición y la maldición. Ahora, en realidad creo que es el mismo sentido de decir, si te da cáncer, si te da alta presión, si te da diabetes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir que la voluntad de Dios se ha hecho en mi vida, así que tal cual?
o vas a tratar de buscar un médico y un tratamiento? ¿Qué vas a hacer? Ok, es lo lógico. Con la esterilidad también, ¿verdad? O sea, siempre primero es la oración y buscar la voluntad de Dios, claro que sí. Y se pone en manos de Dios todas las cosas, hermanos, ¿verdad? Pero aquí vuelvo a lo mismo. Creo y pienso yo, aunque mi opinión no tiene nada de valor en comparación al peso de la palabra, pero en estas situaciones creo que el Señor nos da la dirección a cada uno lo que debemos de hacer, según, ¿verdad?, sea la situación de vida que tengamos. Yo tengo amigos que no tienen hijos cristianos, ¿verdad? Y muchas veces entonces aquí hay razones más profundas que lo personal. Muchas veces el Señor quiere salvar la vida de un niño que ha sido abandonado y que padres estériles que no pudieron tener hijos naturales, entonces ¿qué? Adopten. Porque al final de cuentas recuerden que la vida en Cristo no se trata de nosotros, hermanos. ¿Se trata de quién? De Cristo, ¿sí? Y hay veces que se nos cierra el mundo, ¿verdad?, pensando en nosotros y no pensamos en quién, en los demás. Entonces, en realidad, un matrimonio, hermanos, que tenga problema de esterilidad debe buscar primeramente a Dios en oración, ¿verdad? Decir, Señor, ¿cuál es la razón? Hay razones naturales, hermanos. Conozco matrimonios que se casaron ya muy grandes, ¿verdad? Ya la mujer ya no tiene la capacidad, entonces pues es lógico. Pero matrimonios que se casan jóvenes y no pueden tener hijos. Es algo que los consume a veces a ellos, ¿verdad? Porque ven que todas sus demás amistades ya tienen hijos y ellos son los únicos que no lo son. Entonces, si en la voluntad de Dios está, hermanos, el Señor proveerá, pero también está la otra cara donde por más que se busque, ¿verdad?, entre los médicos y las situaciones científicas, si Dios dice no, no. Y debemos de conformarnos a la voluntad de Dios. Hay un porqué. Muchas veces nosotros no conocemos, hermanos. El Señor dice que sus caminos son muy diferentes a los de nosotros. Yo estoy seguro de esto. Yo pienso que a veces, hermanos, cuando Dios no permite que, no digo que siempre es así, ni me vaya a malinterpretar, pero a veces creo yo, esta es una opinión personal, a veces creo que cuando las personas no pueden tener hijos y son siervos de Dios, creo que a veces es porque a lo mejor los hijos pueden desviar el corazón de ellos, del Señor. O sea, a lo mejor los van a amar más a ellos que quién. Y el Señor nos evita muchas cosas. Dije, es una opinión personal. No voy a decir, no, el pastor Caleb dijo que en la Biblia dice. No, estoy diciendo lo que yo a veces pienso, ¿sí? El Señor sabe, hermanos, por qué esto de la esterilidad, pero sí es también un problema entre los cristianos. O sea, no es como que, no, ningún cristiano es estéril, porque pues en el pueblo de Israel, ¿verdad?, los que eran estériles en realidad eran maldecidos por Dios y bla, bla, bla. Bueno, estamos ahorita viviendo tiempos diferentes, aunque el Evangelio y el poder de Dios es el mismo, pero debemos entender que la gracia del Señor cambió mucho el trato de Dios hacia nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y hoy vamos a ver parte de esto. Anteriormente, hermanos, por pecados menores, las personas eran ejecutadas, ¿se acuerdan? Inmoralidad sexual, ¿qué? Muerte. Ahora el Señor no nos da muerte, nos permite arrepentirnos. Y eso es lo que le digo. Aunque en el Antiguo Testamento se ven muchas cosas, el Señor ha cambiado el trato hacia nosotros, ¿sí? Y aunque en el Antiguo Testamento era una maldición, ¿verdad?, de Dios, la esterilidad, debemos de pensar dos veces lo que vamos a decirle a las personas. Y debemos de analizar cada caso en particular y ver, ¿verdad?, qué es lo que ha sucedido. Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad?, porque no pudimos tocar esos dos temas la semana pasada, pues bueno, ustedes ya los vieron en el libro, pero quedar, ¿verdad?, un poquito más precisos. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto de planeación familiar y esterilidad? Ok, vamos al día 1 hoy.
La poligamia, ¿verdad? Problemas en el matrimonio. Poligamia. Casi esta palabra ya no se usa. O sea, yo creo que si le preguntamos a algunos de los jóvenes, ¿sabe qué es la poligamia? No, un programa de televisión, van a decir, ¿verdad? Algo así. Pero la poligamia, hermanos, es cuando un hombre o una mujer tiene más de una esposa o esposo a la vez, ¿verdad? Una pareja a la vez, más de 2 o 3 parejas, ¿verdad? A la vez. Y prácticamente vemos que esto se acostumbraba mucho y aún todavía se acostumbra, ¿verdad? En algunos lugares, uh, sobre todo rurales o pueblos chicos, ya no en las ciudades, hermanos. En las ciudades es muy costoso vivir. Entonces la gente ya no tiene tantos hijos, pero vas a los pueblos, por ejemplo, allá en Benito Juárez, donde vamos, y muchos de los del pueblo son hijos de un solo hombre, con muchas diferentes mujeres. Y pues había esa cultura, ¿verdad? Que entre más hijos tienes, más hombre eres, y entre más hijos tienes, más mano de obra, ¿verdad? Hay para trabajar, y muchas veces también, hermanos, los hijos se morían mucho. Yo me acuerdo que mis abuelos, cuando nos contaban, pues, en los años 50, la gente prácticamente, pues, de los ranchos no había ni luz. Entonces ellos no oían noticias o televisión, ¿verdad? No conocían las bacterias. Dice mi papá que había veces que en los charcos de agua así grandes, ahí tomaban, ¿verdad? Las vacas, las becerros, agua, y mismo hacían pipí, popó, dice, y por el otro lado los niños tomando agua, ¿verdad? Ahí mismo en el charco. Nada más hacían a un ladito lo sucio. Les daba cólera, morían. Dice, era bien común, dice que teníamos funerales de niños, bebés sobre todo, les daba cólera, y entonces se acostumbraba a tener muchos hijos porque morían, ¿verdad? Muchos los hijos en esos tiempos. Y pues el hombre, ¿verdad? Siempre quería tener esa, ¿cómo se dice? Esa medalla de decir, ¿verdad? Yo soy bien hombre y tengo muchos hijos. Pero no fue el propósito de Dios, hermanos, ¿verdad? Que el hombre nada más tuviera hijos con cualquier mujer, sino es guardarse, ¿verdad? En el matrimonio. Vemos aquí algunos hombres que eran o fueron polígamos, entre ellos, y empezamos, es Abraham, ¿verdad? O sea, que tuvieron más de una mujer a la vez. Vemos que Abraham, inclusive por petición de su esposa, y Abraham bien dejadote, ¿verdad? Le dice, acuéstate con mi sierva para que me des un hijo. Entonces ahí vemos la costumbre, hermanos, que cuando había esterilidad, Sara era estéril, los esclavos eran propiedad del amo. Era su propiedad, la ley, o sea, Dios decía que no los maltratara ni nada, pero el amo hacía lo que quería ¿verdad? Con el siervo. Entonces, como era de su propiedad la sierva, Sara le dice a Abraham, acuéstate con ella y yo voy a recibir al hijo, y entonces va a ser ¿quién? Mío. Entonces vemos a Abraham, hermanos, un hombre polígamo, Esaú, Jacob, el rey David, no se diga, Salomón su hijo, peor. Vemos esto muy común en la Biblia, que a veces entonces inclusive muchos hombres, pues siempre, ¿verdad? Decimos, ¿por qué siempre quieres copiar el mal y no el bien? ¿Verdad? Siempre van a decir, ahí está, pues mira el rey David, Abraham, tenían varias mujeres, ¿por qué yo no puedo? Bueno, pero también fueron hombres de Dios que hicieron y se entregaron y sufrieron mucho, ¿verdad? Por cosas que el Señor les pidió. ¿Por qué no te fijas en eso? ¿Por qué nada más te fijas en lo malo? Pero hermanos, la poligamia trae muchos problemas a la familia. O sea, es decir, yo puedo tener más de 2 o 3 esposas. De poder, puedo. De deber, no se debe. Y aquí vemos que en la vida de estos hombres, hermanos, siempre fueron problemas el haber tenido hijos con diferentes mujeres. Siempre. En Abraham vemos que el hijo mayor, ¿verdad? Vemos a Isaac y ¿a quién? A Ismael, y vemos que ahorita la guerra que hay entre Irán e Israel es precisamente Ismael y Isaac. Desde aquel entonces. Vemos que David, hermanos, un hijo de él viola a una medio hermana con la que le gustaba, y luego el hermano de esta medio hermana mata a su medio hermano por haberse acostado y violado a su hermano.
Los hijos de David, 2 quisieron quitarle el reino, quisieron matarlo a él. Es terrible, hermanos, ver las consecuencias de la poligamia. Es terrible. Y vemos aquí que no nada más hay problemas entre los hijos, siempre va a haber problemas entre las esposas. Vemos el problema de Jacob, ¿verdad? Entre las dos hermanas, Lea y Rebeca. Vemos el problema, ¿se acuerdan también de Elcana y Ana, la mamá de Samuel? Que se burlaban las otras esposas de ella. Tú no tienes hijos, ¿verdad? Tú eres maldita entre nosotras y nos quiere más a nosotros Elcana porque tenemos más hijos. O sea, el problema es entre los hijos y entre las esposas, hermanos. Es algo que va a haber mucho problema. Raro, digo, no se ve un caso donde una esposa tenga varios esposos, ¿verdad? O sea, al mismo tiempo. Está Jennifer López, que se ha casado como 10 veces, ¿verdad? Y ha hecho boda y se ha vestido de blanco, pero no ha tenido los 10 esposos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero lo que me refiero es, pudiera haber en alguna cultura, pero no conozco yo casos donde una mujer tenga varios esposos cuidando a los hijos, ¿verdad? Es siempre que al revés. Pero la poligamia, hermanos, se da entre el hombre y también entre la mujer. La mujer puede tener varios amantes, ¿verdad? Sin que el esposo lo sepa. Aquí es donde tenemos que entender que la poligamia no trae ningún beneficio, en absoluto. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Nos da muchos ejemplos y por eso, si usted se pregunta, ¿por qué la palabra de Dios habla mucho, inclusive hasta de las cosas malas que yo creo que debería abstenerse? Es para darnos el ejemplo de que el pecado siempre va a causar más pecado, dolor, sufrimiento y nunca va realmente a satisfacernos, hermanos. Mucho menos va a bendecirnos con la voluntad, ¿verdad?, de Dios. Así es que, buenos días. La poligamia, hermanos, no muestra la clase de amor que un hijo de Dios debe de tener. Es imposible amar a varias mujeres como se ama a uno mismo. Y aquí es donde, por ejemplo, Pablo dice, maridos, amen a su esposa como Cristo amó la iglesia, amen a su esposa como ustedes mismos se aman. Entonces, nos es imposible amar, hermanos, a varias mujeres o una mujer a varios hombres por igual, porque en realidad se va a preferir más a quién, a uno. Es como entre los hijos, ¿verdad? Toda mamá tiene su Kiko o su Kika, aunque digan que no, niéguenmelo, pero yo sé la verdad. Ahí está el chavito y aquí está Kiko, bien diferente, ¿verdad? Tiene su chilindrina y la popis también ahí, ¿verdad? Es decir, a todos se les ama, sí, pero a veces se les ama diferente. La excusa es que este necesita más amor porque es más tremendo, ¿verdad? Pero bueno, adelante. Pero en realidad, hermanos, no se puede tener varias mujeres o varios hombres porque no se va a poder amar por igual y siempre va a haber un favoritismo y entonces va a haber celos, va a haber envidias, ¿verdad? Y el Señor quiere que todo eso quede fuera de nuestra vida. Y al contrario, quiere santidad, ¿verdad? Y vemos que Abraham y Jacob tomaron otras mujeres, hermanos, inclusive por la insistencia de otros. Pero esto de insistencia, o sea, yo le digo, Abraham le dijo a su esposa, no sé la verdad, hermanos, porque no quiero quemar a Abraham, no lo conozco. No sé cuánto tuvo que insistir su esposa, o si a la primera lo hizo, porque cuando uno lee la Biblia, así como que dice, y Sara dijo a Abraham, acuéstate con mi sierva, con mi concubina y dame hijos. Y Abraham se acostó. Pareciera como que todo es ¿qué? Pero la verdad, hermanos, se está resumiendo una historia, ¿sí? No sabemos cuántas veces habló Sara con Abraham, si fue una vez o varias veces. O Abraham dijo, espera mujer, y ella no, ya quiero yo un hijo. No sabemos, pero vemos que hay insistencia, por ejemplo, en el suegro de Jacob, ahí sí fue una trampa, ¿verdad? Que le dieron gato por liebre a Jacob, él quería a la chica y le dieron primero a la grande. Entonces, pero ya después él tuvo otras dos concubinas. Pero la idea, hermanos, es que Dios no creó así la relación entre el matrimonio, no la creó de varias esposas o varios esposos. Hizo un hombre y hizo ¿qué? Una mujer. David tuvo varias concubinas, esposas, hermanos. Inclusive la primera se la dio Saúl, el rey, ¿verdad? Como premio de haber vencido ¿a quién? A Goliat. Entonces, vemos que Salomón también
Salomón es el caso, uno puede decir, yo creo que Salomón es el polígamo más grande que ha existido, ¿verdad? Porque la palabra de Dios revela que tenía 300 esposas y 700 concubinas. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible? Y uno a veces se va, ¿verdad?, inmediatamente a la cuestión sexual. Bueno, es imposible, hermanos, para un hombre poder tener tanta mujer, ¿verdad?, sexualmente. Y Salomón hubiera estado lleno de todo tipo de enfermedades también. Entonces no podemos decir que se acostaba con todas, pero aquí tenemos que entender que más que nada las esposas que recibió él, reyes de otros reinos o culturas más pequeñas, querían tener paz con un pueblo. ¿Qué hacían? Le ofrecían, cásate con mi hija para que haya entre nosotros, ¿qué? Otro 10, gracias. Otro 100. Ofrecían sus hijas en matrimonio para poder tener un lazo con el otro rey, ¿verdad? Entonces, alianzas políticas, gracias, y comerciales, militares, todo. Entonces, era una costumbre, hermanos, hacerlo, pero pregunta, ¿el Señor mandó esa costumbre? ¿El Señor estaba contento con esa costumbre? Claro que no. ¿Lo estará hoy en día? Claro que no, hermanos. Entonces, fue por el corazón duro del hombre que Dios permitió que esto sucediera. Y aquí es donde en el pueblo de Israel, hermanos, sucedía. Ya le dijimos que entre los reyes sucedía, entre el mismo Abraham, que es el padre, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, el pueblo de Israel sucedió. Entonces uno dice, bueno, Señor, pero ¿por qué tú permitiste que desde Abraham y tus reyes pasara esto? Pues de la misma manera que sucede en que usted puede hacer lo que le dé, no es su santa voluntad, es su pecaminosa y carnal voluntad. Porque siempre decimos, yo hago lo que mi santa voluntad, ¿qué? No, no es santa, hermanos, la de usted es carnal. Quítese eso de mi santa voluntad, es mi carnal voluntad. Una vez, no sé qué le estaba diciendo yo a Laura y le dije yo, y mi carnal voluntad, le digo, le digo la verdad, es la verdad. O sea, aquí es, ¿por qué Dios permitió? Pues por igual que lo permite con usted, que usted haga lo que ¿qué? El Señor nos dio un libre ¿qué? Pero las consecuencias van a venir. Fue por la dureza del corazón del hombre que Dios permitió, hermanos, inclusive dar carta de divorcio entre su pueblo. El Señor mismo dijo, lo que Dios unió en Génesis, no lo que separa el hombre. Pero después Moisés, hermanos, da carta de divorcio, permite que haya divorcio entre el pueblo de Israel. Prácticamente, hermanos, Israel no quiso seguir el plan de Dios. Es como cuando el pueblo le pide a Samuel un rey. Queremos rey, queremos rey. ¿Por qué? Es que las otras naciones salen a la batalla y llevan a su rey frente de ellos y lo representa y nosotros queremos rey. Y Samuel se enoja, hermanos, se molesta y va con Dios molesto. Y me encanta lo que Dios le dice, hermanos, porque esto es para un predicador, es un alivio. Dios le dice, no te rechazaron a ti, Samuel, profeta. ¿Me rechazan? A mí. Entonces, cuando usted rechaza la palabra, hermanos, que viene por parte del predicador, gracias a Dios yo sé que no me están rechazando a mí. Están rechazando al Señor. Y ya como que quiero llorar, pero luego se me quita, ¿verdad? Así cuando hay una traición, cuando hay algo, ¿verdad?, que hacen en contra de uno, digo, Señor, y lo digo, no, Señor, pero no, es a ti, Señor, al que te están, ¿verdad?, no a mí. Y me quito de encima eso, hermanos. Y aquí es igual, hermanos, el pueblo de Israel no quiso seguir la ley de Dios y entonces el Señor les dio una autorización. Es como cuando pidieron rey, el Señor les dio rey, pero les dijo, pero adviértele, Samuel, todo lo que el rey les va a pedir. Les va a pedir a sus hijos para que sean sus soldados. Les va a pedir sus tierras, les va a pedir animales, les va a pedir impuestos, les va a pedir sus hijas para que formen parte de todo lo que un rey debe de tener en su corte, sus trabajadores. Les va a costar tener rey y van a sufrir por ello. Y aquí es igual, ¿verdad? O sea, el Señor le permite a Moisés dar carta de divorcio porque el pueblo era duro, hermanos, de corazón, pero no era el plan de Dios. Vemos entonces que la poligamia, podemos decir de una manera, es una forma muy, muy terrible de egoísmo
O sea, es decir, no quiero hacer lo que Dios me dice y yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Inclusive aunque yo sé que Dios hizo un hombre y una mujer y que Dios dice, ¿verdad?, que seamos fieles a la pareja, yo no quiero ser fiel. Yo quiero, ¿verdad?, tener mi placer, quiero disfrutar, entre comillas, diferentes hombres o diferentes mujeres. Pero en realidad, hermanos, la poligamia, el tener varios hombres o mujeres, niega a los hombres y mujeres la oportunidad de casarse de una manera santa, o sea, de una manera correcta, una manera de no haber conocido a otro hombre y otra mujer. Y cuando es más fuerte ese deseo, hermano, sexual, entonces esto lleva a vivir lo que hoy vivimos en una cultura, le vamos a llamar así, hipersexualizada. ¿Qué quiere decir hiper? Que está sumamente, ¿qué?, muy bien metida en esto. Que ya en todas partes, hipersexualizada quiere decir hasta en las caricaturas que hoy produce Disney. Ya está, ¿verdad? Los dos hombres, los dos jovencitos hombres, besándose, las dos jovencitas como pareja, ¿verdad? En las caricaturitas bien bonitas, ¿verdad?, según las personas. Y todo esto se muestra, ¿verdad?, como algo natural, algo que es bueno. Y dice el apóstol Pablo, en los últimos tiempos a lo malo llamarán bueno, ¿verdad? Vemos, hermanos, que ya el dominio por el deseo sexual es tan tremendo, ya la pornografía es algo común, algo que se acepta, ya casi todas las películas traen, si no traen una escena pornográfica, pues prácticamente no están buenas las películas, las novelas, en los comerciales, ¿verdad? Ya hasta para anunciar leche sale una muchacha casi desnuda, o para anunciar un desodorante sale un tipo musculosote bañándose desnudo, ¿verdad? O sea, es decir, ya toda área de la vida social, hermanos, está completamente destrozada. Los que no sé si se acuerdan, Bill Clinton, ¿verdad?, el famoso caso con Mónica Lewinsky, o sea, el presidente de Estados Unidos teniendo relaciones en su oficina con una secretaria, ¿verdad? Es decir, ya todos los niveles, en todo lugar, en toda persona, esto está completamente, ¿verdad?, fuera de diseño. Y entonces vemos que la poligamia es una maldición, hermanos. El deseo sexual tan fuerte, dominado, ¿verdad?, dominando la sociedad, hace que pues se pervierta por completo el diseño de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, nos da una indicación, y la semana pasada hablamos acerca de los ancianos y el plan que Dios formó para que la iglesia fuera servida y cuidada por medio de hombres, ¿verdad?, dispuestos, fieles al Señor. Pablo, el primer requisito que da para que un anciano se pueda ser anciano, dice que sea, bueno, primero dice que desee obispado, o sea, que desee servir. El segundo es que sea marido, nada más. Y esto nos habla qué tan importante es para el Señor la fidelidad en el sexo, en el matrimonio en los cónyuges. El anciano, el diácono, el servidor en la iglesia, hermanos, no puede ser un polígamo, o sea, no puede ser un hombre que tiene una esposa y una relación, ¿verdad?, fuera, o dos esposas, o dos queridas, o tres, o sea, no puede ser así. Debe ser marido de una sola mujer. Ahora vemos muy común, decía un pastor, dice, cuando invites a un predicador que ya tienes varios años, que no invitas a predicar a la iglesia, lo primero que le debes de preguntar es, ¿sigues con tu primera esposa? Dice, porque ahora de repente, dice, invité a un predicador que tenía tiempo que no veía y llegó con otra esposa. Decía, caray, pues, ¿cómo está eso? Y hermanos, en realidad, lamentablemente sucede, hermanos, por la dureza del corazón. Dentro de la iglesia sucede. Deja tú afuera, hermanos, afuera no hay reglas. Afuera ahora sí es una jungla, ¿verdad?, donde todos se comen a todos, pero dentro de la iglesia
debe de haber un entendimiento, hermanos, del diseño de Dios en toda área. No podemos ser y seguir nuestros instintos. Por más que parezca que es bueno y que ahora el gobierno puso leyes y que muchas iglesias están aceptando ahora también homosexuales, parejas homosexuales y hasta casarlos, y hasta pastores, hermanos, que son homosexuales, ¿verdad?, con su pareja guiando una iglesia. Por más que veamos eso, por más que los famosos predicadores y famosos apóstoles, hermanos, se divorcien y se vuelvan a casar, no podemos guiarnos por lo que vemos, por lo que vivimos hoy. Debemos seguir plena y completamente el diseño ¿de quién? Del Señor, hermanos. Siempre debemos seguir las sencillas enseñanzas de la Biblia. Son sencillas, pero no por eso son fáciles. Es sencillo, un hombre y una ¿qué? Nada más. Pero no por ser sencillo es fácil, por eso siempre se necesita el poder del Espíritu, ¿verdad?, para poder obedecer al Señor. Ningún hombre, ninguna mujer es perfecta, ni aquí en la iglesia, hermanos. Y lo que vemos es, la Biblia nos muestra la vida de Abraham, la vida de Jacob, la vida de Salomón, todos estos hombres que la regaron, hermanos, en esa área, ¿verdad?, de tener muchas mujeres. No eran perfectos, pero aún así, hermanos, el Señor los usó. Pero, todos vivieron consecuencias terribles. Y con nosotros va a ser igual, claro, o sea, si pecamos y nos arrepentimos de corazón, no nada más pedimos perdón a Dios, arrepentimos de corazón, ¿el Señor nos va a perdonar? Sí. ¿Pero la consecuencia del pecado va a seguir? Claro. Y aquí la advertencia no es nada más ver, es que Dios permitió que estos hombres tuvieran varias mujeres, pues yo también, no. Es ver, hermanos, lo que Dios permitió, pero luego también cómo permitió que ellos vivieran en las consecuencias, para que nosotros digamos, no la voy a regar como David, no la voy a regar como Salomón, no la voy a regar como Abraham. Mejor voy a, ¿verdad?, a ser más sabio y hacer lo contrario. Y entonces, hermanos, el único que ha vivido una vida perfecta como hombre es el Señor Jesucristo. Por eso podemos confiar en Él y en su sacrificio. Él ha sido el único completamente fiel, ¿verdad?, al Señor. Pero la fidelidad de Cristo, hermanos, nos puede llenar, y por medio de Él podemos ser fieles al cónyuge, al esposo o a la esposa, y fieles al Señor. La poligamia siempre va a ser un problema, hermanos, que puede atacar a cualquier pareja. Yo ya le compartí el testimonio, ¿verdad?, de esta pareja que eran pastores en Canadá, que la esposa cae en adulterio, ¿verdad?, y luego queda embarazada. A cualquiera, hermanos, pareja puede suceder adulterio por parte del hombre o de la mujer. Tenemos que tener cuidado y no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestros instintos. Debemos siempre ser sabios, debemos huir de las pasiones, como Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Eso quiere decir, ¿verdad?, de aquellos deseos que te quieren dominar. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque cuando ya somos hijos de Dios, representamos al Señor, representamos a Cristo, ¿verdad?, en nuestra vida. Él dice, sean luz, sean sal, que sus buenas acciones, dice, convenzan y vean, ¿verdad?, los demás a Cristo en ustedes. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, con esto les digo, porque hay mucho problema en cuanto a la inmoralidad sexual, inclusive dentro, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos, de este tema? No se quede con las preguntas, porque después... Sí, o sea, ya no se vive con las
esposas juntas, sí, la misma, pero se tiene una poligamia moderna. La MH, la movida chueca. La capillita y no la catedral. Es algo bien metido en la sociedad. Sí, va siendo como decimos, despistado, va siendo maquillado, ¿verdad? Porque ya no son dos, tres esposas en la misma casa, pero ahora es, ¿verdad? En cada rancho, ¿verdad? Dicen, cada marinero en cada puerto, ¿verdad? Tenía una novia. Pero no, sí, sucede, hermanos. Inclusive una de mis tías le sucedió la poligamia clandestina. Ella, ¿verdad? Se casó con un señor y tuvo 5 hijos. Ellos vivían acá en el norte, ¿verdad? Este hombre tenía que andar en diferentes partes. Él era ingeniero civil, o sea, él hacía presas, carreteras, entonces no trabajaba nada más en la ciudad donde vivía, tenía que andar por todo México. Y ya a los años, hermanos, no me acuerdo quién se lo encontró, si mi papá o alguien, en una central de autobuses con otra mujer y otros hijos, así como que, caray, ¿y por qué anda con esa? Y ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pasaron años y años. Y este hombre tenía 2 esposas, vamos a llamarlo legítimas, o sea, se casó legítimamente con las 2 esposas y tenía 2 familias, completamente, unas allá en México, DF, Pachuca, no me acuerdo, y otras acá en el norte. Y dices tú, caray, pues, ¿cómo, verdad? ¿Cómo le hacía? Pues, para todo hay forma, hermanos, ¿verdad? Pero el pecado siempre va a traerte la consecuencia. Nadie puede burlar el pecado. Hay un dicho que dice, el pecado te va a tener más tiempo del que tú pensabas estar, te va a hacer pagar más caro de lo que pensabas pagar, y ahí son 3 cosas, y va a llegar en el tiempo cuando menos tú lo esperas, o sea, la consecuencia. Es decir, nadie podemos burlar a Dios. El pecado siempre va a llegar y traer la desgracia en nuestra vida. Y sí, y ya la poligamia, como la vemos en la Biblia, ya no es común entre nosotros, pero pues claro, el divorciarse y casarse, divorciarse y casarse, divorciarse y casarse, pues es tener varios hombres o varias mujeres. El tener una esposa y una novia escondida es poligamia. Y verdad, el tener 2 familias legales, aunque sean, supuestamente el gobierno, también es poligamia. Entonces, gracias por ese apunte, hermana. Ahora, una consecuencia de la poligamia es el divorcio. Hablando de consecuencias. ¿Qué es el divorcio, hermanos? Prácticamente es romper, ¿verdad? Terminar un acuerdo que existe entre 2 personas, que tiene que ser, hermanos, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, porque aunque ahora se pueden casar 2 hombres y 2 mujeres, ese no es divorcio, porque pues, ni siquiera eso fue un matrimonio en realidad delante de Dios. Entonces, ¿qué es un divorcio, hermanos? La separación, el romper con un acuerdo entre un hombre y una mujer, ¿verdad? De vivir juntos, de amarse, de serse fieles. Se rompe ese pacto para, ¿verdad?, separarse. Prácticamente es el divorcio. Y el divorcio, hermanos, no es un pecado, un problema nuevo. Ha existido desde que el hombre, ¿verdad?, ha existido. Entonces, el divorcio, inclusive en los tiempos de Jesús, era algo bien común entre los judíos, o sea, entre el pueblo de Israel. Inclusive un grupo de fariseos, tratando de hacer caer al Señor Jesús, a ver qué decía, le hacen estamos en la página 104, le dicen así: algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Querían ver a ver qué respondía el Señor Jesús ahí, por cualquier motivo, hasta ya le dieron la sugerencia, por cualquier motivo, Señor. ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los 2 llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son 2 sino uno solo, por lo tanto lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. O sea, aquí el Señor le está enseñando el diseño. El divorcio no es creación de ¿quién? De Dios, y no es voluntad de Dios.
Y luego dice, Moisés les permitió, no dice Dios les permitió, dice, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Obstinados quiere decir cabezones, tercos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Caprichosos. Ah, gracias. Pase por delante, dijo aquel. Burro, sí. Entonces dice, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinado que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, y aquí el Señor pone una cláusula. Una cláusula quiere decir, hermanos, una excepción, que no es voluntad de Dios, pero que cuando sucede, entonces el Señor permite. No que es su voluntad ni que es una orden. Es algo permisivo, es una excepción, ¿verdad? Dice, les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal o inmoralidad sexual, dice, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, dice, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. O sea, aquí tenemos, hermanos, una clara pregunta de un problema muy común en el tiempo del Señor Jesús. Oye, Señor Jesús, pues nosotros tenemos permiso de Moisés para divorciarnos. Y nos podemos divorciar por cualquier cosa. Esa es la pregunta, ¿verdad? Para que querían hacer quedar al Señor Jesús. Sí, por eso. Era una trampa. O sea, no es una pregunta legítima. No es una, eso a ellos no les consumía en su corazón saber si estaban bien o estaban mal. Ellos querían, exactamente, querían saber, vamos a decir, ¿verdad? Querían, si el Señor decía algo mal, agarrarse de eso para, ¿verdad? De ahí apedrearlo o denigrarlo o juzgarlo, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, prácticamente Jesús dice, Dios, el diseño es, el hombre no separe lo que Dios unió. Es el diseño, la permanencia del matrimonio. Dice, pero prácticamente el Señor conoce, hermanos, el corazón, ¿verdad?, del hombre. Y Moisés permitió a los judíos divorciarse si encontraban algo indecoroso en la esposa. Ahí va, hermanos, recuerden esto. Y vuelvo a repetir, Dios no es machista, simplemente puso un diseño. El esposo es quien da identidad a la esposa. Ahora hasta eso ya los gobiernos ya lo quitaron. O sea, ¿qué quiere decir? Si la esposa se casa con Juan Rodríguez, pierde el apellido paterno de ella y se pone el apellido ¿de quién? Del esposo. O sea, el esposo le da identidad a la esposa. Deja de ser Liliana Peñaflor y ahora es Liliana Rodríguez. Evelyn Torres. ¿Sí? En México eran un poquito más machistas las mujeres. En México sigue el apellido paterno y se pierde. Sí, ahí dice Liliana Peñaflor de Rodríguez. Sí, sí, todos, pero en realidad, hermanos, la esposa tenía que dejar la casa del padre y madre e irse ¿con quién? Con su esposo. Y entonces se convertía en la esposa de, ¿verdad? No era al revés, no el esposo se iba a la casa de la esposa y se convertía en esposo de. Dice el apóstol Pablo, en el Padre Celestial, toda nación y familia toma nombre. Eso quiere decir que el Padre le da identidad a la familia. Y sigue el diseño, dije es diseño. No es preferencia, hermanos, no es que el hombre sea mejor, más bueno, más inteligente, más sabio. Es simple diseño porque el Señor así lo quiso. Entonces aquí, hermanos, el esposo es quien da la identidad a la esposa. Es por eso que en el tiempo de Moisés, solo el hombre podía dar carta de divorcio.
la esposa, no, divorcio es con C, ¿verdad? La esposa no podía dar carta de divorcio, nada más el esposo. Y aquí prácticamente, hermanos, los líderes religiosos judíos, porque como decía ahorita Juan, siempre se va a buscar justificar el pecado, siempre vamos a querer buscar una forma de no sentirnos tan mal, malinterpretaron la palabra indecoroso. O sea, Moisés dice, si hay algo indecoroso, el hombre se puede divorciar. Pero luego viene aquí la pregunta, ¿qué es indecoroso? ¿Qué es indecente? Nada más que la mujer se acostara con otro hombre. No, no, no. También es indecente que la mujer no me eche lonche. No, 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 que la mujer no lave bien la ropa como la lavaba mi mamá con mucho suavitel y huela bonito, es indecente. Que no le eche sal, ¿verdad? Suficiente y no cocine rico, es indecente. Y entonces, hermanos, ellos empezaron a dar carta de divorcio, que no se le inflaban las tortillas de harina. Regrésese a su casa y le enseñen, que venga la otra. Empezaron así los judíos, hermanos, a dar cartas de divorcio por lo que sea, por cualquier cosa, sí, en serio. Entonces, por eso había esto era muy común el divorcio en ese tiempo, y por eso fue una pregunta que quisieron, ¿verdad?, cachar al Señor Jesús. Prácticamente, hermanos, malinterpretaron la palabra indecoroso e incluyeron cualquier cosa que le molestaba al esposo. Una mala comida, una casa sucia, hermanos, cualquier razón, ¿verdad?, que el esposo decía es indecoroso, te puedo dar carta de divorcio. Porque Moisés lo permitió, o sea, es legal. Estoy bien y estoy en la voluntad de Dios. De esa manera, ¿verdad?, ellos se protegían, vamos a llamarlo así. Pero, hermanos, Moisés permitió a los judíos divorciarse de sus esposas por la dureza de su corazón. Prácticamente, hermanos, lo que hizo Moisés es tratar de proteger a la mujer para que el hombre no abusara de ella, la golpeara. O sea, es decir, ay, este pueblo es, ay, y si no permitimos que el hombre se separe de la mujer, hasta la van a matar. Entonces se optó, ¿verdad?, Moisés decir, bueno, si la mujer comete algo indecoroso que realmente haga enojar al hombre, pues que el hombre se pueda separar de ella. Pero volvemos a lo mismo, tenía que ser, hermanos, inmoralidad sexual, o sea, algo que realmente afectara la relación y la fidelidad, no nada más el gusto del hombre. Prácticamente, hermanos, se negaron a seguir el plan de Dios para el matrimonio. Y aquí es donde la infidelidad en el matrimonio es la única razón que Dios justifica para el divorcio. Ya lo dijo aquí el Señor Jesús, excepto en caso de infidelidad conyugal o inmoralidad sexual, dice, el que se divorcia y se vuelve a casar está en adulterio. Hay una cláusula, hermanos, hay una permisividad, hay nada más una razón, ¿verdad?, válida por la cual el Señor permite el divorcio. Estamos hablando, hermanos, entre el pueblo de Dios. Vuelvo a repetir, allá afuera, ¿se vale qué? Se vale todo, hermanos, o sea, no casarse, estar viviendo en poligamia con 2, 3 mujeres, 2, 3 hombres, o sea, vivir con un hombre con otro hombre. Allá afuera se vale todo. No quiere decir que Dios está contento, pero decir, ellos no tienen el temor ni el amor de Dios, ni los mandamientos del Señor, ni las enseñanzas. Pero su pueblo del Señor sí las tiene. Entonces se supone, hermanos, que en el pueblo de Dios, la única razón real para el divorcio es la infidelidad, hermanos, cuando el hombre o la mujer la comete, ¿verdad? La infidelidad rompe el acuerdo de ser un solo ser. Acuérdense, y se unirá el hombre, la mujer a su marido y será una sola carne, un solo ser entre ellos. Cuando hay infidelidad, entonces se rompe ese esquema y hay una tercera persona, hay un, ¿cómo le dicen? No es individuo, hay un, ahí se me fue esa palabra. Otro más, ¿verdad? Impostor, un impostor, ¿verdad? Viene a querer a tomar el lugar del esposo o la esposa. Y ahí es donde el Señor permite, hermanos, el divorcio. Prácticamente, ¿verdad? La palabra original de porneia, que quiere decir, ¿verdad?, inmoralidad,
significa mal uso del sexo. Y aquí de ahí viene la palabra pornografía, ¿verdad? Porneia, pornografía. Es un mal uso del área sexual, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Ya la semana pasada hablamos que el sexo es una bendición de Dios cuando se cumple, ¿verdad?, sus diseños en su tiempo con la persona correcta. Pero cuando es mal usado, hermanos, es tremendamente, ¿verdad?, negativo, dominante, causa mucho dolor, mucho sufrimiento, y es un pecado, ¿verdad?, que domina mucho en nuestros días, hermanos, ¿verdad?, a la humanidad. Aquí es donde tenemos que ver que sí, el Señor permite el divorcio, hermanos, bajo ciertas circunstancias, para proteger precisamente, ¿verdad?, la vida y el corazón, el alma de las personas. Es decir, cuando una persona está siendo infiel, pues no está cumpliendo los mandamientos del Señor. Le está valiendo, ¿verdad?, lo que el Señor diga. Está rompiendo el pacto que hizo con Dios y con su esposa, porque estamos hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo exigir, si yo soy infiel, cómo exigirle a mi cónyuge que no se separe de mí si yo soy el que estoy rompiendo ¿qué? El pacto. Entonces Dios le da la oportunidad a la parte que está siendo afectada de separarse, de divorciarse. También le permite, hermanos, reconciliarse, pero ya ese es un proceso que se tiene que hablar, ¿verdad?, en cuanto al arrepentimiento verdadero y la reconciliación y todo lo que se tiene que hacer, pero en realidad bíblicamente solo hay una excepción para el divorcio, que es la inmoralidad sexual. Hay un pasaje muy hermoso. El Señor Jesús está, ¿verdad?, y viene un grupo de fariseos religiosos otra vez a querer probarlo, a querer, ¿verdad?, agarrarlo ahí, y le traen una mujer adúltera, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Qué casualidad que hayan agarrado a la mujer en el adulterio, ¿verdad? Yo casi creo que ellos le pusieron un 4. Un 4 quiere decir, agarraron ahí a un jovenazo guapote, ¿verdad?, musculoso, de esos que bailan solo para mujeres, ¿verdad? Y buscaron una mujer que sabían que era débil en cuanto a eso, y casi ahí, ¿verdad?, se la pusieron, como decimos, de pechito a ese hombre para poder agarrarla y llevarla con el Señor Jesús. O sea, para mí que ellos organizaron, hermanos, sí, la movida. Y llevan a esta mujer, ¿verdad?, frente a Jesús y le dicen, Moisés, de volada dicen esto, o sea, estos eran tremendos, hermano. Moisés ordenó, ¿verdad?, matar al que era inmoral. ¿Tú qué dices? Y todos agarraron una piedra, ¿verdad? Y dice que el Señor Jesús, hermanos, el Señor a veces es tan inesperado. Dice que empezó a escribir en la arena. No dice que escribió, pero al parecer no los estaba viendo así, como que ellos llegaron y ya el Señor ya sabía lo que iban a hacer, y el Señor está, ¿verdad?, ahí agachado escribiendo en la arena, y estos, a ver, Señor, esta mujer adúltera que está contaminando a este pueblo, Moisés dice que la apedreemos y la matemos para que el pecado sea exterminado. ¿Tú qué dices? Y el Señor así, algunos dicen que estaba escribiendo nombres de pecados. Vamos a llamarlo lujuria, orgullo, envidia, celos, robo, adulterio. Porque dice, bueno, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, le digo, estos son estudiosos, comentan que posiblemente el Señor estaba escribiendo algunos pecados y ellos vieron, ¿verdad?, uno de sus pecados ahí, y el Señor Jesús decir, el que sea libre de, ¿verdad?, malos pensamientos, de robo, de mentira, pues súmele, ¿verdad? Súmele.
Y pues dice que cada uno, hermanos, fueron soltando las piedras, se retiraron y luego viene esta bella frase que el Señor Jesús le dice a la mujer adúltera: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Fíjense qué hermoso, hermanos. ¿Dónde están los que te acusan? Ya no hay ninguno, yo tampoco lo hago. Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Qué increíble, hermanos. Vemos aquí la primera vez, es donde le dije, el trato, no la ley, el trato de Dios cambió hacia nosotros. Esa mujer merecía morir, aunque le hayan puesto un 4, hermanos. Merecía morir porque la ley decía que aquel que adulteraba moría apedreado. Pero el Señor cambia el trato. Yo voy a pagar por el pecado que tú ya cometiste. Pero te tienes que arrepentir. Y tienes que vivir luchando, vete y no peques más. Tienes que vivir luchando en contra de tu propia naturaleza, para que sea válido mi sacrificio en tu caso. Y hermanos, vemos que entonces, en realidad, inclusive la infidelidad puede ser perdonada y sanada por el Señor. Es difícil que sea perdonada y sanada por el cónyuge completamente, pero por el Señor lo es. Por Cristo también se puede, hermanos, sanar, ¿verdad?, una infidelidad entre esposo y esposa. Pero aquí es donde entonces los discípulos de repente, hermanos, reviraron y dijeron: no, pues es mejor no casarse. Fíjense al final donde dice: les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcie de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Verso 10, dijeron los discípulos: si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Dijeron: nah, pues qué chiste, mejor no nos casamos. Si no nos podemos divorciar y volver a casar, mejor no nos casamos. ¿Aguantar una sola toda la vida? No, mejor no, dijeron. Porque pues Moisés nos deja divorciarnos por cualquier cosa. Mejor no nos casamos. Pero el problema en realidad, hermanos, no es no casarse. Si un hombre se casaba con una mujer, hermanos, y después se daba cuenta de que tenía un mal carácter, o verdad al revés, o cualquier otro problema, el hombre debería soportar a la mujer el resto de su vida, o la mujer al hombre el resto de su vida. Pero debían ellos, al someterse a la voluntad de Dios y a la ley, iban a cambiar y se iban a poder amar, que es lo mismo que hoy sucede, hermanos, en la iglesia. Cuando te casas con alguien, ese alguien, para empezar, es un hombre o es una mujer, es alguien totalmente diferente a ti. Es alguien que creció totalmente diferente a ti. Es alguien que piensa totalmente diferente a ti. Y van a tener diferencias y problemas de carácter, claro que sí. Pero si los dos están siguiendo a Cristo, van a madurar y van a enfrentar los problemas, y van a permanecer. Esa es la idea. Ese es el diseño, ¿verdad? Pero el problema es que cuando, hermanos, en la cultura, en la sociedad, en la familia, ¿verdad?, de la que vivimos, no se entiende el plan de Dios para el matrimonio, entonces se usa el divorcio de la manera que incorrecta. Empiezan a decir: es que pues no compartimos nada, los caracteres son diferentes, las metas son diferentes, no aguanto más, los problemas. Se toma la salida fácil y se piensa que el divorcio es ¿qué? Lo mejor. Quiero decirte, hermanos, que el divorcio causa más problemas que el matrimonio. Más si tienes hijos ya. No es una buena opción. O sea, divorciarse es como que si me divorcio van a terminar mis problemas. No, hombre, se van a multiplicar. Ya no vas a tener, ¿verdad?, al cónyuge ahí a un lado tuyo de una manera de decir que me va a estar fastidiando. No, ya no lo vas a tener. Pero lo vas a tener fastidiándote de otra manera. Por medio de manipulación de los hijos, por medio de manipulación del dinero, por medio de manipulación, ¿verdad?, de la ley. Son muchas cosas, hermanos, las que aquí se juegan cuando el divorcio está presente. Los esposos que se divorcian cuando llegan los problemas al matrimonio, hermanos, es porque no fueron maduros espiritualmente. El divorcio parecerá la mejor opción, pero no lo es. Lo que se necesita es la madurez espiritual
para evitar, ¿verdad?, el divorcio. Si se huye de los problemas con el divorcio, hermanos, créeme que al siguiente matrimonio se van a ¿qué? A repetir. Y vas a volver a hacer lo que. Vienen los problemas, ya no aguanto, me vuelvo a divorciar. Al fin y al cabo, hombres y mujeres hay ¿qué? Muchas. Pero ninguna como esta. Así es que, hermanos, los planes de Dios no es que si hay problemas haya divorcio. Los planes de Dios es que si hay problemas se crezca en madurez, se enfrenten los problemas con fe, se enfrenten los problemas mediante el plan de Dios, se someten al plan de Dios y entonces, hermanos, sucederá lo que Dios, ¿verdad?, planeó precisamente. Un matrimonio estable, un matrimonio, ¿verdad?, que está rendido a Él, un matrimonio donde domina el Señor y entonces, ¿verdad?, puede reinar la paz y el amor de Cristo. Hermanos, cuando vamos a Corintios, estamos en la página 106, vamos a 1 Corintios, encontramos otra concesión para el divorcio. Concesión quiere decir otra permisividad, otro permiso. Pero por la palabra permiso no creamos que es bueno, ¿verdad? O sea, no es como que, ay, qué padre, ya tenemos permiso de divorciarnos, qué bien. No, o sea, está diciendo, por causa de la dureza de nuestro corazón, hermanos, el Señor dijo, si hay infidelidad, se puede divorciar. Ahora, hay otro permiso. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, es preguntado por los corintios acerca de esto, porque si vamos al primer capítulo de Corintios, Pablo dice, en cuanto a lo que me escribisteis, o sea, es decir, la respuesta a las preguntas que me hicieron, y empieza Pablo a hablar, ¿verdad? Era común, le digo lo del divorcio. Aquí dice Pablo, si el cónyuge no creyente decide separarse, que no se le impida separarse. Dice, en tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. Perdón, hay que leer desde la página 105. Dice, a los demás les digo, no es mandamiento del Señor, dice Pablo, digo yo, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella quiere vivir con él, que no se divorcie de ella. Si una mujer tiene un esposo que no es creyente y el esposo quiere vivir con ella, que no se divorcien, porque el esposo no creyente va a ser santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión de su esposo creyente. O sea, aquí quiere decir prácticamente, ¿verdad? Pues si tú vienes a Cristo y tu esposa no viene a Cristo, o si tú eres mujer, tú vienes y te entregaste a Cristo y tu esposo no viene a Cristo, dice el Señor, no te separes. Si tu esposo que no es creyente o tu esposa que no es creyente quiere seguir contigo, no te separes. ¿Por qué? Porque Dios va a santificar, ¿verdad?, con tu buen ejemplo. Porque aquí no es en automático, hermanos. Aquí no es de que, yo creo en el Señor Jesús y me caso con uno que no es creyente, entonces ya lo santifico. No, es si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios fiel al Señor, el Señor va a trabajar a través de tu vida para ganar a esa persona. Pero no se crean esto, hermanos. O sea, aquí es diferente esto. Es diferente que yo soy un joven cristiano y no estoy casado, que yo soy una joven cristiana y no estoy casada y me caso con un no creyente. Es diferente eso. Aquí estamos hablando en que yo ya estando casado conozco a Cristo, pero mi cónyuge no quiere entrarle a la fe. ¿Sí? Aquí, paren oreja, dijo aquel, aquí los no casados hay 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Dice la palabra, no se casen en yugo desigual. Esto quiere decir, no se casen con un incrédulo, porque le van a batallar lo triple. Si en Cristo el matrimonio es difícil, fuera de Cristo es casi imposible. Entonces dice, no se unan en yugo desigual. Tú vas a querer venir a la iglesia y aquella te va a mandar y quiere ir al baile. Tú vas a querer santificarte y aquel va a querer que te eches unas cheves con él. Tú vas a querer, ¿verdad?, hacer el bien y ayudar a alguien, y aquel se va a querer comprar una bolsa, unos tenis de $300. A eso se refiere, que no te unas en yugo desigual, porque van a estar en 2 caminos diferentes. Aquí se refiere que cuando ya estás casado, ¿verdad?, y alguien viene y te comparte a Cristo y acepta el hombre o la mujer, y el que no es creyente
quiere seguir la relación, dice, continúen. Porque el que es verdadero hijo de Dios va a santificar ¿a quién? Al cónyuge. Dice, si no fuera así, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge, el esposo o la esposa, que no es creyente, decide separarse, dice, en tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. ¿Vieron la permisividad? ¿Vieron aquí lo que está diciendo? O sea, quiere decir, tú cristiano no te separes. Si se quiere separar el que no es cristiano, que se vaya y tú ya no tienes obligación. Pídele a Dios y Dios te puede dar otra pareja. Pero que se separe el que no es cristiano, no el que es, ¿verdad?, hijo de Dios. Entonces, prácticamente, hermanos, Pablo dice que esto es una concesión, o sea, es un consejo que él da, no es un mandamiento. Es una forma en que en el Espíritu, ¿verdad?, por medio de la sabiduría que Dios le dio, Pablo explica esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense, Jesús estaba hablando con los judíos cuando le preguntaron el divorcio, y se supone que todos los judíos conocían la ley. Pero aquí ya Pablo está hablando con los corintios, con los gentiles, con los que no conocían ¿qué? La ley. Entonces por eso aquí sí va a haber personas que unas creen y otras no. Porque apenas una pareja griega de repente creía el hombre y la mujer todavía no, andaba adorando ídolos, o al revés. Pero acá con los judíos, por eso el Señor Jesús dice, hey, nada más la inmoralidad sexual es permisividad de divorcio. Y acá Pablo extiende la permisividad de decir, bueno, si el cónyuge que no es creyente se quiere separar, que se separe. Pero tú que eres creyente, ¿qué? Permanece. Ya si él te abandona, bueno, ya no tienes obligación delante de Dios. Viene una pregunta muy importante, hermanos. ¿Dios perdona el divorcio? Sí, lo perdona. Hay nada más un pecado imperdonable, no vamos a hablar ahorita de eso porque nos llevaría mucho tiempo, pero Dios perdona el divorcio, un mal divorcio, o sea, haberte divorciado por las razones incorrectas. Sí, sí lo perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una verdadera, ¿verdad?, congoja de corazón y se pide perdón al Señor, ¿verdad? Claro que hay perdón. Ahora, ¿va a haber consecuencias? Sí. Aunque Dios perdone tu divorcio, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Jesús dice que el divorciarse y casarse otra vez por la razón incorrecta, hermanos, se comete en adulterio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y hoy en día, mire, yo vengo desde chiquitito, hermanos, de una iglesia que era muy cerrada, ¿verdad? No que mis padres sean muy cerrados, pero todo el ambiente de las iglesias donde yo venía era muy cerrado. Muy cerrado quiere decir, es negro y no más negro, ¿verdad? Es decir, si te divorcias, y ya vas para el infierno, sea la situación que sea, ¿sí? No, es que me golpeaba, no, usted tenía que aguantar, ni modo, se divorció, se va para el infierno. El que fumaba, para el infierno. El que se tomaba una cerveza, para el infierno. El que echaba una mentira, para el infierno, ¿verdad? Así era como que la manera en que crecíamos. Hablar del divorcio en la iglesia, hermanos. Mira, era más aceptado que tuvieran los ancianos 2, 3 queridas que divorciarse, prácticamente. Así. Y de repente, a lo mejor ahorita, ¿verdad? Ya el divorcio dentro de la iglesia, hermanos. Inclusive les digo, dentro de los pastores, ya el divorcio se está convirtiendo como en el tiempo de Jesús. ¿Por cualquier qué? Por cualquier cosa. Y esto está afectando a la iglesia, hermanos. Tenemos que tener bien entendido que el divorcio no es una solución. No es diseño de Dios. Es nada más un permiso cuando se rompe su diseño para que la parte afectada, o sea, que si mi esposa me fue infiel, bla, 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 esto y el otro, quiero separarme, hermanos, lo pueda hacer, pero no con el motivo para ir a buscar otra, sino para ser sanado, para ser restaurado por el Señor. Inclusive si mi esposa se arrepiente, hay frutos de arrepentimiento, hermanos, pues siempre la conciliación va a ser ¿qué? Lo que Dios va a preferir. Hay muchos casos que no se va a dar, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que el divorcio no es el diseño y no es voluntad de Dios,
pero sí hay permisos en la palabra muy exclusivos para separarse y siempre pensando que va a haber consecuencias, ¿sí? Que nunca es voluntad de Dios, sino que realmente, hermanos, es nada más para que haya paz entre las partes afectadas, que desgraciadamente, pues bueno, por el pecado han sido, ¿verdad? Afectado el corazón, la fidelidad y todo lo demás. Se nos fue el tiempo. Muy bien. Dejamos un poquito la próxima clase para continuar. Pues es el día 3, inmoralidad sexual, o homosexualidad y aborto, que son temas, ¿verdad? Pues que también son ahorita muy relevantes en el día a día, pero que creo que ya sabemos que la homosexualidad, todos, ¿verdad?, está completamente mal. Sabemos que el aborto también es algo, ¿verdad?, completamente, ¿cómo se dice?, juzgado por Dios. Es asesinato, el aborto es asesinato, hermanos, ¿verdad? Entonces, creo que no son temas que debemos entrar tan profundo, pero esto del divorcio yo sé que a veces queda muchas preguntas. ¿Hay preguntas? Muy bien. Vamos a tomar entonces el termómetro.